tomó sobre sí mi dolor. Increíble suena, si más digo la verdad. El Dios de toda creación compró mi libertad. El Dios eterno no aceptó que fuera yo colgado allí con otros pecadores como yo. El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor, pues yo jamás podría soportar. Él la cruz llevó en mi lugar y gracia dio en su lugar. No aceptó mi justa perdición. Cristo sí me salvó. Tan grande es su amor que no pudo dejar que así yo muriera, mi deuda pagar. Sabía que yo no podría quitar el castigo merecido. Él lo hizo por mí. El Dios eterno no aceptó que fuera yo colgado allí con otros pecadores como yo. El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor, pues yo jamás podría soportar. Él la cruz llevó en mi lugar y gracia dio en su lugar. No aceptó mi justa perdición. Cristo sí me salvó. Para mí era la cruz del azoteo que él sufrió. Mis heridas, mi dolor, mi culpa, todo llevó. Eterno no aceptó que fuera yo colgado allí con otros pecadores como yo. El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor, pues yo jamás podría soportar. Él la cruz llevó en mi lugar y gracia dio en su lugar. No aceptó mi justa perdición. Cristo sí me salvó. Cristo sí me salvó. Cristo sí me salvó. Bueno, gracias a Dios por este canto, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios 5:17. Y hermano, sugieres que todos los hermanos que están llegando se sienten allá atrás. Retiren las bancas para que de esa manera se sienten allá atrás. No queremos que pasen acá adelante. Entonces, por favor, allí siéntenlos. Y si alguien sale, por favor, no trate de venir a sentarse aquí adelante. Va a distraer a todo mundo. No queremos ninguna distracción. Segunda a los Corintios 5:17. Un versículo muy conocido. Desgraciadamente muy poco practicado. Segunda a los Corintios 5:17. ¿Ya lo tiene? Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo todos juntos. Todos de pie, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo número 17.
Leámoslo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta tarde, dándote gracias, Señor, por la bendición que tenemos de ser tus hijos, de contar con tu palabra, de poder reunirnos en este lugar para estudiarla. Te pido, Señor, que ahora tú abras nuestro entendimiento, que cada uno de los que estamos aquí veamos exactamente lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aplicarlo a nosotros y ayúdanos a llevarlo a la práctica. Usa a tu siervo como a ti te agrade, toca cada corazón, trabaja en nuestra mente, en nuestra vida, en todo lo que somos. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Quiero hablarles en esta tarde acerca de por qué la vida de los cristianos no cambia. Es una pregunta que vamos a contestar a través del mensaje. ¿Por qué la vida de los cristianos no cambia? En este versículo que hemos leído, y al igual que en muchos otros pasajes, la Biblia claramente nos dice que cuando una persona acepta a Cristo, nace de nuevo. Y si eso es verdad, y si lo es, si eso es verdad, entonces evidentemente tiene que haber un cambio en la conducta, en el comportamiento, en el pensamiento, en el sentir de cada persona que se dice cristiana. Pablo aquí, escribiéndole a estos cristianos, les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No les está diciendo, esperamos que sea una nueva criatura. No, les está hablando de un hecho, de algo que ya aconteció en el momento en que una persona acepta a Cristo. En ese momento dice la Biblia que es una nueva criatura. Y si es una nueva criatura, una nueva creación, entonces lógicamente tiene que ser diferente a como era anteriormente. La vieja naturaleza, por supuesto que ahí está, pero esa nueva criatura, esa nueva creación tiene que empezar a evidenciarse, a mostrarse en la vida de esa persona que dice que es cristiana. Mire cómo Pablo lo explica en la primera carta a los Corintios, unas páginas más atrás, ahí de donde se encuentra. Primera a los Corintios capítulo 6, Pablo, hablando acerca de la condición espiritual de los corintios, les dice que desgraciadamente la conducta de ellos no era la correcta para un cristiano. Dice ahí, 1 Corintios capítulo 6, versículo número 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire las preguntas que hace. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire cómo sigue hablando en el versículo número 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿cómo es posible que ustedes, siendo salvos, habiendo nacido de nuevo, teniendo esa nueva naturaleza, todavía se sigan comportando en la forma en que se comportaban antes de haberse convertido, antes de haber aceptado a Cristo como su Salvador? Eso no es posible, dice Pablo. ¿Por qué no es posible? Porque los injustos no heredarán el reino de Dios, porque tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y ahí da la lista de aquellas personas que no van a llegar a la presencia de Dios. Si es cierto que Dios ama a los pecadores, si es cierto que Dios quiere perdonar a cualquier persona que venga honestamente, humildemente y le pida perdón al Señor, Dios le perdona, Dios le salva, Dios está dispuesto a reconciliarse con él a través de Cristo, pero necesita esa persona querer recibir a Cristo como su Salvador, creer en Cristo como su Salvador. Y si una persona ha creído en Cristo, entonces esa persona tiene todo el potencial para ser una persona diferente. Desgraciadamente, no lo vemos hoy en día. Hay gente que se dice cristiana que sigue viviendo de la misma manera en la cual vivía antes de haber conocido a Cristo. Y eso es algo increíble para mí. Una persona dice, yo ya acepté a Cristo, yo ya nací de nuevo, pero sigue de borracho, sigue de mujeriego, sigue de mal hablado, sigue de ladrón, sigue de mentiroso, de envidioso, de venenoso, de rencoroso y todo lo que termine en oso. Eso no es posible. No debería de ser posible si nosotros entendemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice, en primer lugar, que Jesús tiene poder para cambiar a cualquier persona. Si una persona quiere cambiar, todo lo que tiene que hacer es ir a Cristo y decirle a Él, cámbiame. Y el Señor le cambia. Mire este ejemplo. Vaya a Marcos capítulo 5. ¿Qué ejemplo tenemos aquí de lo que puede hacer, del poder que tiene el Señor para transformar la vida de una persona? Dice aquí en Marcos capítulo 5, versículo número 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Puede imaginarse a ese hombre como algunos de los vagabundos que encontramos en las calles, en las carreteras? Personas totalmente fuera de sí, personas controladas totalmente por demonios. Así se encontraba este hombre. Mire, a tal grado que dice la Biblia que lo amarraban con cadenas y él rompía las cadenas. Dice la Biblia que él mismo se sajaba, él mismo se hería, él mismo se sangraba. Por más que este hombre, yo me imagino, había tratado de ser ayudado por diferentes personas, no podían ayudarlo. Y ahora cuando viene Jesús, él reconoce inmediatamente quién es Jesús. Y dice la Biblia que se pone de rodillas delante de él, se postra delante de él y le dice, no me atormentes. Lo increíble
es lo que sucedió con él. Porque dice la palabra de Dios ahí, mire lo que sigue diciendo, versículo número 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía al demonio o a los demonios que estaban dentro de él. Versículo número 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo número 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué increíble, qué necia es la raza humana. Ven a Jesús que sana, que regresa a este hombre a la vida real. Antes estaba poseído, antes no sabía que era de él, ahora lo encuentran sentado, vestido en su juicio cabal, y lejos de decirle, Señor, ven, mira, háblanos, aquí hay más personas que necesitan escuchar tu palabra, que necesitan que tú los transformes, le dicen, mejor vete. Les dolían más los tristes marranos, los tristes puercos, que los seres humanos que estaban atormentados, viviendo en esa opresión demoníaca, semejante a lo que ocurre hoy en día en la raza humana. Dice la palabra de Dios que el Señor transformó la vida de este hombre. ¿No puede transformarlo a usted? ¿No podrá cambiarlo a usted? Ay, pastores, que yo quiero y no puedo. No, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que en realidad usted no ha dejado que el Señor sea el que mande en su vida. Usted quiere seguir gobernando su vida. Usted quiere seguir tomando sus propias decisiones. La decisión que usted debe de tomar en esta tarde, hermano, hermana, es decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer tu palabra. Yo voy a hacer lo que tú me ordenas. Yo voy a dejar que tú seas el que mandes en mi vida. Nadie más. Jesús pudo transformar a este endemoniado. No fue el único que él transformó. Mire allí en Marcos también, capítulo 2. Jesús tiene poder para cambiar a cualquier persona. El problema es que no nos hemos rendido a Él como debemos de rendirnos. No hemos dejado que Él mande, Él controle 100% nuestra vida. Mire lo que dice aquí en Marcos capítulo 2, versículo número 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, ¿qué hizo? ¿Sí sabe usted quién era? Un publicano, un cobrador de los tributos públicos. Era un hombre, una persona despreciable, porque aunque era judío, trabajaba para el imperio romano. Él se encargaba de cobrarle los impuestos que el imperio romano había puesto sobre los judíos y entregárselos al imperio romano. Ahora, por supuesto,
que siendo cobrador de impuestos, este hombre abusaba, robaba, estafaba, chantajeaba a los de su pueblo. Por eso es que los judíos no lo podían ver absolutamente de ninguna manera. Dice la Biblia que Jesús va pasando allí por ese camino y de repente lo ve sentado allí en la mesa de los tributos y simple y sencillamente le dice: sígueme. Y dice la Biblia que él se levantó y lo siguió. Y en otro evangelio dice la Biblia que él mismo hizo una fiesta para recibir a Jesús en su casa. Y él dijo: yo no quiero seguir esa misma vida que he seguido, quiero cambiar. Y cambió. Ese Leví es uno de los apóstoles de Jesús, el que se llamaba Mateo, el que se le cambió el nombre por Mateo, el que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús y uno de los autores de los evangelios. ¡Qué increíble cambio ocurrió! ¿Y todo por qué? Porque dice la Biblia que se encontró con Jesús y Jesús le dijo: sígueme. Usted ha tenido un encuentro con Jesús. Usted le ha pedido a Cristo que venga a su corazón. Pero ¿por qué no hay ese cambio? ¿Por qué sigue siendo la misma persona? Y eso no es lo peor. Lo peor es que hay un montón de cristianos que se justifican. Ay, pastor, es que si usted entendiera la clase de vida que yo llevé. No me diga que usted fue peor que ese endemoniado gadareno. No me diga que usted fue peor que ese publicano. Mire otro ejemplo. Jesús puede cambiar a cualquier persona que quiere ser cambiada. Allí en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 12. Aquí está hablando Pablo. Ahora es Pablo. Antes era Saulo de Tarso. Mire lo que él dice. Primera de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y mire lo que Pablo mismo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. No tenemos tiempo para ir al libro de Hechos y ver todo lo que este hombre antes de convertirse hizo. Dice la palabra de Dios que él no solamente consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, pero dice la Biblia que él se encargó de ir casa por casa buscando a cada cristiano y traerlo preso y presentarlo delante de las autoridades judías para que fuera condenado a muerte. Dice la palabra de Dios que este hombre, Saulo de Tarso, era un criminal. Asimismo lo expresa él. Y él dice: el Señor me encontró, el Señor me salvó, el Señor me transformó. Ahora ya no soy el mismo. Ahora tengo el privilegio de servirle completamente. Dios cambió a Saulo de Tarso. No puede cambiarlo a usted. Jesús tiene poder, hermano, para transformarlo. Pero insisto, lo que hace falta es que en verdad nosotros nos rindamos a la voluntad de Él, que nosotros dejemos que Él controle, mande en nuestro corazón, sea el rey de nuestra vida. Él quiere serlo y nos conviene dejarlo, porque de otra manera vamos a seguir batallando exactamente con las mismas cosas de antes de convertirnos. Hay mucha gente que es salva, hay mucha gente que es cristiana, pero desgraciadamente no hay ninguna evidencia de esa conversión en su vida, de ese cambio. Jesús no solamente tiene poder para cambiar, la Biblia tiene poder para cambiar a cualquier persona. Mire lo que dice allí en Romanos capítulo 1. Versículo número 16. Romanos 1:16. Un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros. Dice aquí en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo
del Evangelio, porque ¿qué es? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios tiene poder para cambiar. Este libro tiene poder. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y la palabra poder allí, que fue traducida en nuestro idioma poder, en el griego es la palabra dinamita. La misma raíz de donde nosotros obtenemos la palabra dinamita es la misma raíz de donde se tradujo poder. La palabra de Dios tiene poder. Dios puede transformar por medio de su palabra la vida de cualquier persona. ¿Por qué entonces no hay cambio en la vida de tantas personas que han dicho, yo ya he recibido a Cristo como mi Salvador personal? No solamente porque no están dejando que Jesús gobierne en su corazón, pero también porque no le están haciendo caso a la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos son unos perfectos ignorantes de la Biblia? Mire lo que dice en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo número 37. Aquí la Biblia nos está relatando la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Y dice, al finalizar esta predicación, versículo número 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les predicó. ¿Qué fue lo que les predicó? Usted puede leer todo el mensaje, ahí está en el capítulo 2, la palabra de Dios. Eso fue lo único que hizo Pedro. Y dice la Biblia que ellos se sintieron tan convencidos de su pecado, entendieron que habían hecho mal al pedir la muerte de Jesús, que vienen a Pedro y a los demás apóstoles y les dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y la respuesta de Pedro es muy sencilla. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nada más cree en Jesús, acepta a Cristo como tu Salvador y vas a tener el perdón de todos tus pecados. Y dice la palabra de Dios que estos hombres lo hicieron, aceptaron a Cristo e inmediatamente se bautizaron 3,000 personas. Y dice el versículo número 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y mire el cambio que se operó en la vida de estos hombres. Dice la Biblia, y se añadieron aquel día, se añadieron a la iglesia, por supuesto, como 3,000 personas. Inmediatamente hubo un cambio, no solamente en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de vivir totalmente. Ellos eran judíos. Ellos practicaban el judaísmo. Ellos vivían de acuerdo a la religión del Antiguo Testamento. Pero ahora dicen, hemos creído en Cristo, ya no queremos seguir viviendo de la manera en la cual vivíamos antes. Creemos en la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es verdadera, la dejamos actuar en nuestra vida. Cambiaron estos hombres, cambiaron totalmente. Mire lo que dice, hablando de la palabra de Dios, el Salmo número 19. Salmo número 19, versículo número 7. Salmo 19, 7. Dice aquí la Biblia, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cree usted que la palabra de Dios es perfecta? Y luego dice, ¿qué palabra sigue? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice la Biblia que este bendito libro tiene el poder de convertir. ¿Qué quiere decir la palabra convertir? Cambiar el alma.
esos intereses, esos apetitos, esos deseos que usted tenía antes de convertirse. Dice la Biblia que la palabra de Dios tiene poder para ir cambiándolos, ir haciendo de usted una nueva persona. ¿Por qué no hay cambio entonces? ¿Jesús ha fallado? ¿El poder de Jesús ha dejado de tener vigencia? ¿La palabra de Dios ha perdido su poder? No, eso jamás va a ocurrir. El problema no está en Dios, el problema no está en su palabra, el problema está en nosotros. Nosotros que no estamos dejando que Jesús gobierne, mande en nuestro corazón. El problema está en nosotros que no estamos conociendo suficiente este libro, y si acaso lo estamos conociendo, lo estamos estudiando, lo estamos escuchando, no lo estamos obedeciendo, no le estamos haciendo caso al Señor. Por eso es que no hay ninguna transformación en nuestras vidas, no hay ningún cambio. Seguimos siendo el mismo, y nos justificamos, y le echamos la culpa al hermano, y le echamos la culpa a la hermana, y le echamos la culpa a medio mundo, justificando nuestro pecado. Eso no es correcto, eso no está bien. Hermano, Dios quiere cambiar nuestra vida, Él tiene el poder para hacerlo. No solamente Jesús tiene poder para cambiar, la palabra de Dios tiene poder para cambiar. Y hay evidencia en la Biblia de que Dios transformó a través de su palabra a mucha gente. Pero la Biblia nos dice también que la sangre de Cristo tiene poder para transformarnos. Mire lo que dice la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Qué increíble es encontrar a tantos cristianos siendo exactamente los mismos. Adúlteros, mal hablados, ladrones, borrachos, algunos hasta marihuanos. Los mismos. E insisto, lo peor no es eso. ¿Sabe qué es lo peor para mí? Que se justifican. Ay, pastor, pues a ver, enséñeme quién no peca. Ay, pastor, a ver, díganme, ¿quién es perfecto? No, yo no puedo cambiar. No, yo así soy. Pues sí, ya Dios ha dicho en su palabra que así somos. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, vil, sucia, ruin, miserable. Pero Jesús puede cambiarle. Él cambió a Saulo de Tarso, cambió al endemoniado gadareno, cambió a esa multitud. La palabra de Dios tiene poder para cambiarle también. No solamente eso, mire lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En el versículo número 10 dice: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego el versículo número 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y si usted lee unos versículos anteriores, se va a dar cuenta, hermano, de que aquí la Biblia nos está relatando lo que está sucediendo en la gran tribulación. Ese periodo de tiempo donde Satanás mismo va a gobernar en este planeta y va a desatar una guerra encarnizada en contra de los cristianos. Pero dice la Biblia que estos cristianos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
la sangre de Cristo tiene poder, no solamente, hermanos, para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos, para hacernos unas nuevas personas, pero para que nosotros tengamos la victoria sobre las tentaciones, para que nosotros podamos enfrentar a Satanás y derrotarlo. Pero ¿cuántos cristianos caen y caen y caen en la misma trampa, en la misma tentación? ¿Sabe por qué usted cae y vuelve a caer y vuelve a fracasar y usted se levanta y dice, no, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí no voy a caer en el pecado, ahora sí voy a vivir para Dios? Porque usted lo está tratando de hacer en su carne, hermano, y así no se puede. La carne es carne, y la carne que tenemos es pecaminosa, es sucia, es vil. No podemos regenerar la carne. Tenemos que entender que tenemos que alimentar a esa nueva naturaleza, esa nueva persona que está dentro de nosotros, que quiere crecer, que quiere madurar, que es la que nos va a cambiar, que es la que va a transformar la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de ver las cosas. Usted en su carne no puede cambiar. Por eso dice la Biblia que a la carne lo que tenemos que hacer es matarla, crucificarla. Jesús puede ayudarle, Él quiere hacerlo. Por eso es que si cada día de su vida, al levantarse usted va de rodillas y le dice al Señor, Señor, yo no quiero mandar en mi vida, yo no quiero controlar en mi vida, yo quiero que tú seas el que mandes en mi vida, usted estará dando los primeros pasos para que ese cambio sea evidente en su vida. Y luego, en segundo lugar, se meta a este bendito libro, se empape de la palabra de Dios, se llene, se sature totalmente su mente de la palabra de Dios, de tal manera que cuando salga ese día, ya después de haberle rendido su corazón, su mente, su voluntad al Señor, todo lo que haya en su mente, en su corazón, sea la palabra de Dios, usted va a poder vencer las tentaciones de Satanás, usted va a poder dar un buen testimonio, usted va a evidenciar que efectivamente es cristiano. Y luego, echando mano de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Mire lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7. ¿Cómo el cristiano no puede vivir una vida cristiana victoriosa, diferente a lo que ha vivido hasta ahora? Por eso seguimos teniendo, hermanos, los mismos problemas, las mismas pasiones desordenadas, los mismos apetitos carnales, los mismos deseos impuros, sucios, viles. No hay ningún cambio en nuestra vida porque simple y sencillamente no estamos echando mano de estos recursos. Primera de Juan 1:7 dice la Biblia: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire lo que dice la Biblia aquí: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que está diciendo en realidad el apóstol Juan aquí en este versículo es que cuando usted quiere vivir en la voluntad de Dios, usted ha rendido totalmente su voluntad a la voluntad de Dios, le ha pedido a Él que Él sea el que mande, gobierne, controle su vida. Usted conoce la palabra de Dios y quiere vivir de esa vida, la vida que Dios nos marca en su palabra. Entonces la sangre de Cristo le está limpiando continuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que le está ayudando a vencer las tentaciones, que sí es cierto que Satanás le va a tentar, el pecado va a estar allí a la puerta,
tratando de introducirse en su vida. Pero la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. No solamente del que ya hemos caído, pero aún de aquel que no queremos caer. Insisto, la palabra de Dios nos habla de vivir una vida cristiana victoriosa, triunfante. Pero son muy pocos los cristianos que viven ese tipo de vida. Mire lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo número 4 y 5. Dios quiere que venzamos la tentación. No hay uno solo aquí que no pueda vivir la vida cristiana victoriosa. Qué injusto sería Dios que nos pide vivir una vida cristiana triunfante cuando sabe Él que no podemos. Sí podemos si echamos mano de estas herramientas. Dice aquí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Ahora yo le pregunto, hermano, en esta tarde, contéstese honestamente, ¿vence usted al mundo? Vence al mundo. Dice la Biblia que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de Dios? ¿Tienen a Cristo en su corazón? A ver, levante la mano. Usted está 100% seguro de que cuando muera va al cielo. Mire, la mayoría puede bajar su mano. Vence al mundo. Ese es el plan de Dios, que venzamos al mundo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué no podemos vencer al mundo? ¿Sabe por qué el mundo nos derrota y nos tumba y nos hace caer continuamente? Y una vez que estamos ahí caídos, nos atormenta y nos hace creer que no vale la pena vivir la vida cristiana, porque no hemos dejado que el Señor en verdad gobierne en nuestro corazón. No le hemos hecho caso a la palabra de Dios, no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no la estamos escudriñando, no la estamos aprendiendo, no la estamos memorizando. Venimos a la iglesia y la escuchamos de mala gana, con una mala actitud, simple y sencillamente somos indiferentes. ¿Cómo podemos vencer al mundo? El mundo más bien nos está derrotando. La palabra de Dios tiene poder, Jesús tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La Biblia lo dice, Dios puede cambiarnos. El problema no está en Dios, el problema no está fuera de nosotros, el problema está en nosotros. Pero tenemos que reconocer que tenemos ese problema. Si no lo reconocemos, vamos a seguir en la misma corriente de este mundo, viviendo exactamente igual que este mundo, siguiendo exactamente lo que este mundo dice y culpando a otros de nuestro pecado. Mire allí mismo, en Apocalipsis, más adelantito de donde está ahí, Primera de Juan, Apocalipsis capítulo 5, versículo número 9, dice la Biblia, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con tu sangre nos has redimido. Dice la Biblia que cantaban esos 24 ancianos y todas las multitudes que se encontraban allí en el cielo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo número 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, hermano. Y sí tiene poder para darnos la victoria sobre las tentaciones, sobre Satanás, sobre todo lo que este mundo pueda ofrecernos. ¿Por qué la vida del cristiano entonces no cambia? Si Jesús tiene poder, si la palabra de Dios tiene poder, si la sangre de Cristo tiene poder. Evidentemente porque el cristiano no ha echado mano de estos recursos. Pero fíjese, no es todo lo que la Biblia dice. Todavía la Biblia habla de muchas herramientas más que el cristiano tiene para cambiar. Usted en su naturaleza humana, carnal, física, no puede cambiar. El ser cristiano y el cambiar no es como ir a tomar un curso de superación. Esos cursos que se dan hoy en día. No, tú puedes, échale ganas, tú puedes. No. Aquí no es Alcohólicos Anónimos. Aquí no es Neuróticos Anónimos. Si dependiéramos de esos recursos para cambiar, estamos en la lona. Porque sí es cierto, esas personas pueden superarse, cambiar momentáneamente. Pero si no cambian lo que son ellas, entonces por supuesto que tarde o temprano va a seguir saliendo lo mismo. Y puede ser que en ciertos aspectos se superen. Lo que pasa con los alcohólicos. Dejan de tomar, pero agarran el vicio del cigarro, agarran el vicio de quién sabe cuántos otras personas, malas palabras, chismes. El Señor quiere cambiarnos totalmente y Él puede hacerlo si nosotros se lo permitimos. Mira ahí en Hechos capítulo 1, versículo número 8, un versículo muy conocido. Nada de esto es ajeno a cada uno de nosotros. El problema, insisto, es que no estamos echando mano de estos recursos. Dice la Biblia, Hechos 1:8, pero recibiréis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? Poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? ¿Qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, la Biblia explica que si usted tiene a Cristo, usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Mire lo que dice la Biblia y en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y qué interesante que Pablo le dice esto a la iglesia más carnal, más rebelde, más mundana de todas las iglesias a las cuales él escribió. Le dice aquí, 1 Corintios capítulo 6, versículo número 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo moraba en el cuerpo de aquellos cristianos mundanos, carnales, rebeldes. El Espíritu Santo mora en usted. Y hermano, ahí está el poder de Dios. Ahí está en usted. Pero está como el piloto de una estufa, como una llamita pequeña. No es ese fuego que quiere inundar todo nuestro ser, que quiere controlarnos. Por eso es que el cristiano, lejos de cambiar, parece que está retrocediendo, está volviendo a sus viejos hábitos pecaminosos, está volviendo a la mentira, está volviendo al robo, está volviendo al chisme. Hermano, Dios quiere cambiarnos y Él nos ha dejado su Santo Espíritu para ayudarnos en ese proceso.
Pero lo que hace falta otra vez es que nosotros nos rindamos a Él, que nos dejemos controlar por Él, que nos dejemos ser llenos por Él. De otra manera, ¿cómo nos puede cambiar? No nos va a cambiar. Dios puede hacer de usted exactamente lo mismo que hizo de Saulo de Tarso, un tremendo siervo de Dios. Dios puede hacer de usted exactamente lo mismo que hizo con Leví, ese cobrador de impuestos, ese hombre tramposo, mentiroso, engañador, estafador. Mire, un siervo de Dios. No solamente esos personajes, ahí tenemos al endemoniado gadareno totalmente transformado. ¿Por qué no nos puede cambiar el Señor a nosotros? Porque nosotros no queremos. El problema no está en Dios. El problema no está en la palabra de Dios. El problema no está en el Espíritu Santo que mora en nosotros. El problema está en nosotros. En nosotros que no queremos que Él nos transforme. Que nosotros decimos yo estoy bien. No necesito nada más. Y no está bien. Porque indudablemente que si usted es cristiano y no está viviendo una vida cristiana victoriosa, usted está viviendo una vida miserable, infeliz, desdichada. Porque si usted es cristiano, ¿cómo puede usted deleitarse en el mundo, en el pecado? ¿Cómo puede usted disfrutar la desobediencia? Eso fue lo que le ocurrió a Lot. Y dice la Biblia que él afligía su alma justa, viendo y oyendo todas las cosas perversas y malvadas que se practicaban en Sodoma y en Gomorra. Así es el cristiano. Fíjese, Jesús tiene poder para cambiar. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La sangre de Cristo tiene poder para cambiarnos. El Espíritu Santo tiene poder para hacerlo. ¿Por qué no nos cambia? Hay otro recurso más que quiero mencionar. Mire, vaya al Salmo número 62. Salmos 62, versículo número 11. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cuántos recursos tiene el cristiano? Y están al alcance de su mano. No hay uno solo aquí que en verdad, si quiere ser una persona diferente, no pueda hacerlo. Pero ¿por qué no lo es usted? Ay, pastor, es que yo ahora sí quiero echarle ganas y salgo de la iglesia y otra vez caigo en lo mismo. Ay, pastor, ahora sí yo quiero asistir fielmente a la iglesia, quiero salir a ganar almas, pero salgo de aquí y se me olvida. Sí, se le olvida. Porque en primer lugar el compromiso que usted hizo aquí no fue serio. Usted no estaba hablando en serio. Y en segundo lugar, es algo que tenemos que estar recordando allá afuera también. Continuamente. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Él quiere cambiarnos cuando nosotros nos entreguemos totalmente en sus manos. Así como una persona cuando se desmaya, ella no tiene conciencia de sí misma. Ella se pone en las manos. Está la misericordia de las personas que le rodean. Así nosotros tenemos que hacerlo. Señor, yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo en mis habilidades, yo no puedo en mi sabiduría, yo no puedo en mi capacidad. Señor, me entrego totalmente a ti para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Pruébelo, a ver si no ocurre que Dios empieza a transformarlo. Y la gente que le conozca va a decir, ¿y tú qué te pasó? ¿Qué te dieron? Y a usted ni le va a importar que le digan lo que le digan. Salmo número 62, versículo número 11. Dice la Biblia aquí, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es, ¿qué cosa? El poder. De Dios es el poder. ¿De veras Dios tiene poder? ¿Dios tiene poder? Le pregunto, hermano. Entonces, ¿por qué no le puede cambiar?
Si Dios tiene poder, y podemos leer montones de versículos, ¿por qué no podemos ser diferentes? Dios tiene poder, creó el universo, creó este planeta, nos creó a nosotros. ¿Por qué no nos puede cambiar? ¿Sabe por qué? Porque no queremos. No queremos, nos acostumbramos a vivir la vida como la estamos viviendo. Y se lo aseguro, usted llega a su casa y lo primero que hace que es prender la tele. Lejos de coger la Biblia y de decir, déjame seguir estudiando. ¿Qué hace? Prende su radio, pone sus discos, pone sus películas, coge sus revistas. Ay, pastor, pues es que ya fui a la iglesia. La vida cristiana se vive las 24 horas. No nada más 2 o 3 horas el domingo en la mañana. Por eso estamos como estamos. De Dios es el poder. Él puede cambiarnos, pero no echamos mano de los recursos de Él. ¿Sabe cuál es el siguiente recurso que tenemos? La oración. La oración. Dios puede cambiarnos. Él tiene poder para transformarnos. Si solamente se lo pedimos, si solamente clamamos a Él, si solamente le decimos, Señor, aquí estoy, yo sigo siendo el mismo borracho, el mismo mal hablado, el mismo pendenciero, el mismo mal pensado, Señor, cámbiame. Dios nos transforma. Mire lo que dice ahí el Salmo número 66, Salmo número 66, versículo número 19. Salmo 66, 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dice aquí el salmista, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. A Dios se le llama el Dios que escucha la oración. Dios quiere escuchar nuestra oración, pero si no escucha es porque en verdad nosotros no estamos hablando con Él, no estamos orando, no estamos pidiéndole lo que necesitamos de Él. Allí en Lucas capítulo 11, donde nuestro Señor Jesucristo les enseñó a orar a sus discípulos, dice en el versículo número 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Mire esta pregunta que hace Jesús. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? Y esta semana va a pasar. Y la próxima semana usted va a seguir teniendo los mismos problemas. Ay, pastor, es que ya no aguanto. Ay, pastor, es que mire cuántos problemas tengo. ¿Por qué no deja que Él le cambie? ¿Por qué no empieza a probar a partir de ahora? Señor, yo quiero que tú me cambies. Tu palabra tiene poder, tú tienes poder, el Espíritu Santo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Tú, mi Salvador, tienes poder, cámbiame, Señor. Yo estoy seguro que veríamos cambios completos en la vida de un montón de cristianos. Pero si no queremos, Dios jamás nos va a forzar. Dios quiso cambiar a Saúl en el Antiguo Testamento, pero Saúl no quiso ser cambiado. Él quería seguir sus propios caprichos, su propia voluntad. Y Dios dijo, está bien, tú no quieres cambiar, sigue, hasta que tú mismo te destruyas. Y él terminó destruyéndose. La Biblia dice que él se suicidó. Qué terrible. Cuando un cristiano quiere cambiar, ahí están
Ahí está Pedro, ahí está Pablo, ahí está Leví, ahí está Saulo de Tarso, transformado en un tremendo siervo de Dios. ¿Por qué no es cambiado usted? ¿Querrá usted dejarle al Señor que lo cambie? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Ayúdanos a entender que efectivamente tú puedes y quieres cambiarnos. Lo único que hace falta es que nosotros en verdad nos rindamos a ti. Dejemos que tú nos transformes, tú nos hagas personas nuevas. Bendice esta invitación. Salva a aquellos que están sin Cristo, así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados.